Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo 13 de diciembre se va a estrenar en la Ópera de Lille, en el norte de Francia, La Princesa Ligera, ópera de la compositora colombiana Violeta Cruz, basada en una narración del escritor británico George MacDonald, compuesta en escena del francés Jos Uben. Esta obra de encargo de la Ópera Comique, aquí en París, será representada también la próxima primavera del 9 al 11 de marzo en la Ópera Comique. Y precisamente para hablarnos de esta ópera y de su trayectoria en el mundo de la música, tenemos el privilegio de contar con nosotros con su compositora, Violeta Cruz. Buenas tardes, Violeta. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por la invitación. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Bogotá en 1986, donde vas a estudiar composición musical en la Universidad Javeriana. Pero cuéntanos, ¿cuándo empiezas a tener ganas de manipular sonidos, eso que llamamos música? Bueno, comencé clases de música muy pequeña, como muchos niños. Mi mamá nos puso a mi hermana y a mí en clases desde los 5 años. Y seguimos las dos juntas hasta que en un momento ella se desmotivó y a mí me iba muy bien, me encantaba. Y los profesores le decían a mi mamá que era importante que ella siguiera por ese camino. Y nunca paró el camino que comenzó a los 5 años. Y mi mamá estuvo muy a la escucha de ese placer que yo manifestaba y también del retorno que daban los profesores, pues porque como que era importante para mí. ¿Estudiaste piano, quizás? Sí, estudié. El primer instrumento que quería estudiar era arpa llanera, pero mi mamá dijo, ay, no sé, no tienen algo un poco más práctico para comenzar. Estudié piano, estudié también violín, pero lo abandoné bastante rápido. Después estudié clarinete, pero yo sabía que mi relación con la música no era desde la escena. Como que no me sentía en seguridad, nunca me gustó esta parte de disciplina, casi como un atleta, de disciplina física. Y no entendía muy bien si no era eso, qué podía hacer. Entonces, en una época, al terminar el colegio, decía que iba a estudiar historia, porque si yo entendía cómo había funcionado el pasado de la música, entendía cómo funcionaba el presente, pero entonces realmente me interesaba el presente. Y ahí pues yo fui influenciada por una generación de compositores jóvenes que eran profesores de una generación, de mi generación, que cuando teníamos todos como entre 14 y 18 años. Y era genial porque la música contemporánea pasaba por casi nuestros contemporáneos, a quienes admirábamos. Entonces casi que era una moda, pero pues una moda obviamente alternativa y underground y de lo más cool que puede haber a los 14 años. Y fue así que descubrí la música contemporánea. Entonces es bastante auténtico, digamos, ese En esos 14 años nadie se sorprendía cuando en una fiesta te preguntaban, ¿y tú qué haces? Yo soy compositora de música contemporánea, además. Sí, no, digamos que yo siempre estoy acostumbrada a los caminos un poco alternativos. Antes de que me gustara la música contemporánea, cuando mis amigos escuchaban rock, yo escuchaba jazz o música colombiana, con fusión, no sé, siempre era como que yo quería hacer no lo principal, sino un poco buscar alrededor, entonces todo tenía sentido finalmente, ¿no? Es importante el conocimiento de la historia de la música, ¿no?, para un compositor. Depende, yo siento, o sea, no es indispensable, pero puede jugar distintos roles y digamos, yo siento que en Europa siento que hay una historia que puede ser un poco opresiva, como que hay una especie de respeto por esa historia que para nosotros, y nosotros digo América, digamos para mí, cuando la gente dice que la música clásica es de tradición europea, es como, bueno, depende de cuándo comienza tu historia, y para mí casi que la música contemporánea tiene una parte de la historia que se desprende de Europa, y ahí fue que yo un poco me monté en el mundo de la música contemporánea, y hay una influencia más fuerte para mí, bueno, no sé si más fuerte, pero de la parte norteamericana, en la que justamente hay como una libertad frente al hecho de que la historia nuestra, no puedo decir que se comenzó a escribir más temprano, pero digo más tarde, pero que no hay esa no sé, ese pilar. Hay menos complejos. Sí. Entonces, obviamente es indispensable conocerla, pero yo me siento privilegiada del hecho de no sé, de sentirme un poco más artífice de una historia que yo la siento más en construcción para ellos. En Italia alguien me hablaba del Imperio Romano.
Para mí era, era surreal, yo no sé, pues, no sé, cada uno recibe sus influencias, pero para mí mi historia la cargo más cerca, no sé cómo decir. Más ligera. Sí, sí. Con poco más de 20 años, Violeta Cruz, en el 2007 recibes el Premio Nacional de Composición en Colombia. ¿Qué vieron en tu obra para tan joven darte ese premio? Jóvenes compositores por supuesto. Pero también estuve... ¿Qué vieron en tu obra para darte el premio? Era un equilibrio entre una parte técnica, digamos, relacionada a la escritura musical, y también una originalidad. Y para mí tuvo sentido en la medida en que fue un momento en el que pude como ir mucho más en profundidad en búsquedas instrumentales y estéticas. Entonces como que sentía que la técnica me servía para dejar salir algo más allá de la técnica. Y creo que eso lo vieron ellos también. Muy importante. Violeta, ¿fue tu interés por la electroacústica lo que te llevó a París a estudiar en el ERCAM? ¿O ya conocías en Colombia el ERCAM? Yo creo que es un poco, no puedo decir cuál es la causa y cuál es la consecuencia, porque estando, pues la misma generación de estos compositores que fueron profesores míos cuando yo tenía, no sé, 14, 15 años, cuando yo entré a la carrera, ellos estaban en Francia, una gran parte, y ellos iban regularmente a Colombia a hablar de cómo vivían su carrera en Francia. Y yo pues encontraba esto fascinante, y no solamente fascinante porque en Colombia todo lo que viene del extranjero es fascinante, sino porque había una gran coincidencia con cosas que me interesaban a mí. Ellos nos daban música, nos hacían descubrir partituras, compositores, festivales, y era realmente, pues como que tenía sentido con mis búsquedas personales. Y también nos mostraban como también eso, como cómo se abordaba la electrónica, porque cuando uno habla de electrónica, eso quiere decir todo y nada. Hay mil maneras de abordarla, de hacerla, sin instrumentista, con grabaciones de campo, en fin, quiere decir muchas cosas. Entonces yo comencé, por ejemplo, a interesarme por el IRCAM estando en Colombia. Y también fue un momento muy importante en el que en Colombia fueron una gran cantidad de compositores, pues compositores muy importantes, a explicar en primera persona, pues lo que para nosotros todavía era un poco distante. Yo pues descubrí la música de Philippe Manoury por él mismo, Messias Mayhuashka, compositor de ópera. Robert Pascal, Tristan Murail también fue. Entonces fue un momento un poco privilegiado en lo que pasaba en Bogotá. No todas las generaciones tuvieron ese lujo. ¿Cómo te sentiste la primera vez que entraste en el ERCAM? ¿Como la caverna de Ali Baba, quizás? ¿Y los 40 ladrones? Al mismo tiempo, como que fui acompañada por el que fue mi profesor a los 13 años. Luego se convirtieron pues en mis colegas acá en Francia. Entonces él me mostró un poco. ¿Quién es? Entonces, Marco Suárez. Me mostró, y era su entorno de trabajo. Entonces, en ese sentido, era mucho menos intimidante que entrar como un visitante turista. No, yo entraba con alguien de adentro, pues. Entonces, en ese sentido, no fue tampoco una cosa así, eso, intimidante. Y yo ya conocía finalmente mucho de lo que pasaba adentro, entonces ya venía preparada, digamos, para Al mismo tiempo, antes vas a estudiar en la clase de Stéphane Gervasoni en el Conservatorio Nacional de París, composición. La pregunta que siempre me da vueltas en la cabeza es, ¿se puede enseñar la composición? Y si sí, ¿con qué criterios estéticos? Hay muchas maneras y es muy delicado. Hay profesores que son más conscientes del riesgo que puede ser darle un giro u otro a esa enseñanza. Y para mí hay dos profesores en Francia muy importantes. El primero fue Jean-Luc Hervé, que fue también profesor de otros amigos compositores colombianos. Y él se tomaba el tiempo de escuchar internamente toda la música que nosotros hacíamos y es estar en silencio frente a la partitura y luego hacer comentarios. Y para mí era muy importante ese momento de realmente tratar de entender antes de juzgar, digamos, un respeto, una distancia antes de querer dar indicaciones. Y mi otro profesor fue Stefano Gervasoni, que también digamos, en el contexto del conservatorio se caracteriza por
como favorecer una divergencia estética entre sus alumnos, que para mí es vital. Y digamos, yo y él yo sabía que había formas de manera de hacer que no eran las de él, afortunadamente, y eso no le impedía exigirme un rigor inclusive. Entonces es como una persona que logra ir mucho más lejos que sus estéticas y no decir yo haría esto porque él nunca haría lo que yo hago, pero guiarme por un camino en mi propia búsqueda. Hablando de premios, también aquí en Francia ha sido galardonada con la beca de la Academia Francesa de Roma, la Villa Médicis. El año pasado te pasaste 3 meses allí, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, es un lujo, ¿no?, estar en Roma, donde estuvieron los grandes compositores del siglo XIX, pero también del siglo XX, ¿no? Pascal Dussapin, bueno, tantos otros, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Sí, sí, sí. Bueno, pues fue un momento en mi vida importante porque justo había acabado el conservatorio, terminé en octubre y en enero estaba en Roma. Entonces, y también se encadena con la escritura de la ópera, porque para presentar el dossier de candidatura tocaba, digamos, el programa está pensado para estudiantes o recién graduados, teníamos que ser como graduados máximo un año después. Que tengan proyectos en curso, y yo tenía un gran proyecto en curso que era esta ópera, pero al mismo tiempo para mí era un poco contradictorio porque la ópera fue una escritura colectiva hasta muy tarde, digamos que la partitura definitiva llegó 3 o 4 meses antes de la fecha límite y un año y medio de trabajo fue en diálogo permanente con el director teatral, con la escenógrafa, con el asistente de la electrónica. Entonces el hecho de estar lejos al tiempo me permitía como pensar tranquilamente, pero necesitaba estar en contacto permanente con el equipo de trabajo. Volviendo a la ópera que se va a estrenar en la Ópera de Lille, ¿cómo nace el proyecto de una ópera con un texto de un inglés, MacDonald, que era el mentor de Lewis Carroll? Sí, bueno, primero que todo fue el director de la Ópera Comique que nos puso en contacto al director teatral Jos Uben. Y cuando descubrí el trabajo que él hacía a nivel de teatro, pues sentí inmediatamente que lo que yo hiciera con él musicalmente iba a ser interesante y iba a sobrepasar lo que yo conocía y lo que yo sabía hacer, no sé, como que iba a descubrir una faceta mía nueva que me iba a gustar. Y después de la primera reunión en la ópera, nos fuimos a un café y él inmediatamente me habló de la Princesa Ligera. Y para mí fue increíble el sentido, como, no sé, cómo se encontraban nuestros mundos en ese cuento, porque digamos, aparte de la dimensión, es un cuento de iniciación que habla de cómo un niño se hace adulto al descubrir la gravedad de la vida y la importancia de las lágrimas para avanzar y para crecer. Está el tema de la ligereza del cuerpo. Y para mí la caída es un evento, digamos, físico, escénico, que yo he trabajado mucho desde el punto de vista musical. Entonces, en mis instalaciones sonoras, yo le doy como que la caída es algo que todo el mundo puede anticipar. Y eso crea una especie de silencio completamente cargado escénicamente y yo juego justamente con ese silencio y para mí hablar del peso en escénica y musicalmente era el tema que nos reunía. Expliquemos a nuestros oyentes que La Princesa Ligera es la historia de una princesa que sufre un maleficio de su hermana, por cierto, una bruja, y que está condenada a no tener gravedad, a flotar por los aires, ¿no? ¿Te sientes tú también una princesa ligera cuando escuchas música? No, contrariamente me siento una princesa grave. No me siento princesa, me siento grave. Me gusta mucho, digamos, mis compositores de referencia cuando llegué a Francia, ha cambiado esto un poco, eran Edgar Varèse y Yanis Xenakis, que son más bien graves. Sí, sí, sí. El humor es una de las características del trabajo de Jos Uben. Habéis añadido una dosis de humor a ese cuento que puede ser divertido, pero puede ser trágico también. Sí, 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 el humor, pues justamente uno de digamos, de las problemáticas que toca la obra es hasta qué punto reírse de todo, cuál es el límite de la risa.
y digamos esta princesa ríe tanto que, cuando crece socialmente ya no es aceptable que se ría y pasa un poco a ser el loco de la sociedad o un autista que se desconecta con una dimensión que no puede sentir empatía. Entonces en la ópera hay toda una primera parte en la que explotamos como esa energía de la risa hasta el punto, no sé, casi diabólico. Y la segunda parte de la ópera es justamente como una parte mucho más poética, tiene lugar como en el exterior, en el bosque, la noche, el agua, entonces es otro contexto y casi que dramáticamente se prepara a que la princesa recupere su peso, pero casi por las sensaciones antes de que esté dado por la historia. Digamos que uno comienza a sentir que el humor comienza a aterrizar y después sucede como la resolución de la historia. Aunque Violeta, abordar los problemas graves con una cierta ligereza ayuda a solucionarlos, ¿no? Por ejemplo, esta ópera tenía que haber sido estrenada en la Opéra Comique esta temporada. ¿Y qué pasó? ¿Hubo problemas de obras en la ópera? Sí, la Opéra Comique estuvo cerrada durante 1 año y medio y estaba previsto que la abrieran en enero del 2017. Nosotros ni siquiera íbamos a ser el primer espectáculo, sino el segundo o tercero. Y desafortunadamente dicen que no es tan raro que se da esto en el mundo del espectáculo, que se anulan, no se anuló, se atrasó. Tuvo consecuencias negativas, pero tuvo consecuencias positivas, porque para un compositor que le digan que tiene más tiempo para trabajar la partitura, pues sería infinito. Nosotros podríamos seguir trabajando eternamente, pero entonces esto también fue muy importante el momento en el que me dijeron, yo ya había terminado la partitura, todo estaba listo y podía recomenzarla. No me dijeron eso antes de terminarla, habría sido difícil terminarla sabiendo que iba a tener que esperar. Entonces tuve el tiempo de olvidarla un poco, de retomarla, de corregir algunas cosas, de terminar de ajustar la partitura y siento que eso finalmente le hizo mucho bien a la obra. Abordaste el problema con ligereza y una sonrisa, sin duda. Optimismo, digamos. Cuéntanos, musicalmente la ópera cuenta con un conjunto orquestal y música electrónica también. He leído que pretendes que la música salga de todos los elementos del decorado. ¿Lo habéis logrado? Sí, no de todos, porque habría sido exagerado, pero fue un trabajo muy interesante y que necesitó esfuerzos de todo el equipo de producción y el equipo artístico, porque digamos que yo ya he mezclado como la construcción de un elemento físico, una escultura, y la utilización como un instrumento. Y obviamente antes de comenzar a explotarla como instrumento toca construirla y toca como que sea una estructura estable. Y eso en un planning de ópera es muy arriesgado y requiere de una coordinación increíble y lo logramos. Y haciéndole entender a los de construcción del decorado que iban a ser instrumentos. El IRCAM nos dio también la posibilidad de hacer workshops de trabajo, muchos, o sea, como 5 o 6 para descubrir las posibilidades de estos objetos, para desarrollarlas, para integrarlas en la partitura, ensayar con cantantes y actores para descubrir en improvisación otras posibilidades. Entonces fue realmente como un riesgo, yo lo sabía, y asumido y creo que se logró. Vamos a ver en Lille. ¿Cómo ha sido el trabajo con los cantantes, en particular con Jean Crouseau, quien interpreta la princesa sin gravedad? ¿Ha sido difícil hacerla volar? Ella hace, ¿cómo decir? Es muy ligera. Es muy alta y eso ayuda no solamente la sensación como de peso, sino de verticalidad. Pero ella aporta mucho, entonces digamos, no sé, yo no tenía mucha experiencia con escritura vocal y por eso me impresionó un poco que me propusieran esta ópera, porque pensé, wow, tengo que descubrir muchas cosas al mismo tiempo. Dije, ok, lo haré y ella me ayudó mucho, me explicó cosas, me decía, esto no funciona así, te propongo esto y esto, no sé, me acompañó un poco en ese descubrimiento, entonces ha sido una muy buena relación.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Ópera de Lille, de momento, el 13 de diciembre, para el estreno de La Princesa Ligera, ópera de la compositora colombiana Violeta Cruz. Muchísimas gracias, Violeta, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme que dé también las gracias a Elena Abril, que han estado, como siempre, al tanto de la realización de este programa, y enviar también un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América, gracias a la cadena uruguaya Canal U de Montevideo. Muchísimas gracias, Violeta, una vez más, mucho éxito, y nos vamos con God's Game, el nuevo mito de los Lemmings, una obra de Violeta Cruz de 2014. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional.